Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les saludamos el pastor Ismael y yo, Juan José Dávila Ceballos. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de tener estos desafíos dentro de nuestro seminario, de poder compartir con ustedes a través de estas clases una introducción a cada curso. En esta oportunidad, nosotros tenemos el privilegio de abordar las confesiones que marcaron la historia de la iglesia. El profesor del curso es el pastor y doctor en teología Brígido Cabrera, el cual ha escrito un documento para que nosotros podamos analizar las confesiones. Este curso ha sido elaborado, pensado en la necesidad del pueblo de Dios conforme a lo que Dios lo creó en conocer sus orígenes doctrinales. Y acá hay algo particular que yo quiero abordar con ustedes antes de comenzar con la oración, es pensar y dejar una pregunta. ¿Desde qué momento el pueblo de Dios es confesional? Pero antes de continuar, vamos a entrar en un tiempo de oración pidiéndole al pastor Ismael ponernos en las manos de Dios. Así que, mis amados hermanos, inclinemos el rostro para pedir el socorro del Santo Espíritu de Dios para que nos dé luz en estos temas. Pastor, muy buenos días y bienvenido. Gracias, pastor. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana que nos das, por el privilegio que nos regalas de seguir estudiando tu palabra, por aquellos compañeros, hermanos, amigos y colegas que escucharán esta clase, que serán animados e instruidos y alertados sobre temas que son valiosos para la vida de la iglesia, y por cada uno de aquellos que hacemos parte de tu pueblo, para que tú nos permitas vivir sabiamente y nos permitas, Señor, ser justos en el conocimiento, en la práctica y en la devoción que tú demandas de nosotros, tus hijos. Gracias por este momento que nos regalas, gracias por los medios que tenemos para poder transmitir esta información, y gracias por el llamado y el encargo que nos has hecho de ser instrumentos en tus manos. Te honramos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los temas que no han unido la iglesia es el tema de las confesiones. Tenemos dos grandes confesiones históricas, 1645, 1689, la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Londres. Sin embargo, la historia nos permite saber que desde 1530 nosotros tenemos unas primeras confesiones, pero aún más, si pudiéramos ahondar, tenemos pequeñas confesiones de la iglesia desde el primer, segundo, tercer siglo. Y la razón de la confesionalidad tiene que ver con el diseño de Dios. Ahora, al comenzar la clase, yo hice una pregunta. ¿Desde cuándo comienza las confesiones de fe? Y nosotros casi siempre pensamos en el proceso histórico de esos documentos no inspirados por Dios, de los cuales se dio las bases doctrinales de lo que creía la iglesia en su momento a causa de situaciones que históricamente hemos visto. Normalmente es frente al nacer de una herejía, de filosofías humanas, de viejas genealogías. Siempre nosotros hemos visto que la iglesia da una respuesta contundente y dice, esto es lo que creemos. De hecho, los hermanos en el primer siglo, lo primero que confesaron fue, Jesucristo es mi Señor. Cuando se les pedía que ellos dijeran que Augusto o César era el Señor o el Curios. Y tal vez antes, pastor, de entrar en esto, quisiera meditar o quisiéramos meditar con nuestros estudiantes si la confesionalidad responde a los momentos históricos o al diseño intrínseco, antropológico que Dios le dio a los seres humanos. No lo estoy escuchando, pastor, porque está muteado. Entonces sería bueno
abrir el micrófono. Ok, listo. Sí, muchas gracias, pastor. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a hablar sobre diversos temas de la escritura, comprendamos algo que lo hemos hablado en otra oportunidad y es generalmente el texto bíblico en su construcción y en su desarrollo presenta o nos presenta dos planos, que es un plano eterno y un plano histórico, un plano celestial y un plano terrenal, un plano temporal y un plano celestial y del reino absoluto. Desde esa perspectiva, si hablamos de confesión, es decir, de lo que confesamos, tenemos que decir que el hombre es confesional, porque tiene cosas que confiesa como su base de fe y de vida y de concepto, pero que esa confesionalidad, que es parte del hombre o propia del hombre, deriva del diseño de Dios para el hombre. Es decir, Dios es el primero que nos confiesa lo que Él es, lo que Él quiere, lo que Él hace y lo que Él ha determinado revelarnos y luego nos convoca también a creer. Entonces, es importante que notemos que cuando hablamos de creer o de creencia, pues quien cree por excelencia y es el Dios de la fe y Dios de la verdad y Dios del conocimiento, pues es el quien nos permite creer a nosotros como gracia derivada y por eso podemos hablar de creer. Lo otro es que cuando hablamos de confesión, mi querido pastor, pues hay muchos documentos que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia que considera valiosos y uno de ellos son las confesiones, pero las confesiones están iluminadas por otros documentos históricos que también hacen parte de lo que se llama el símbolo de la fe o el resumen de la fe o los documentos históricos de fe que la iglesia tiene. Entonces, no sé, pastor, si pudiéramos pensar hoy comenzando con una pregunta. ¿Crees esto? Es interesante. Pablo cita a Abraham y dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante que toda la historia de la redención y la palabra de Dios que está inspirada por Dios, y no vamos a poner, y quiero que al estudiante le quede claro, a la palabra de Dios equiparando a las confesiones, porque un gran problema que hoy tenemos es que muchas veces nos adherimos más a una confesión compilada y hechas por buenos hombres temerosos de Dios, pero que no fueron inspirados por Dios. Ellos, como usted nos dice y nos hace recordar, ellos se basan sobre la doctrina, sobre la verdad, sobre la instrucción que tiene la palabra de Dios. Pero también debemos reconocer, pastor, que históricamente siempre han habido intereses detrás de aquellos que fueron llamados al cuidado de la iglesia. Son intereses a veces ¿cómo decirlo? Sin malversar ni su poder ni su autoridad, pero sí con el deseo de poder unificar. Y nosotros encontramos en las primeras confesiones que nosotros históricamente conocemos, porque a veces en este tema los estudiantes van a ir y depende de quien escriba. El que escribe siempre transmite su posición teológica, dogmática, y esto es algo interesante que nosotros tenemos que aceptar. Y aunque cita la palabra de Dios y cita la historia, pues tiene un trasfondo. Pero lo que nosotros vemos que desde el inicio, y era mi pregunta que quería que Dios diseñó al hombre a que él sea confesional. Él tiene que creer. Lo que creyó Abraham fue lo que y usted de manera extraordinaria, sin que habláramos de este tema, lo manifestó. ¿Por qué razón? Porque Dios se dio a conocer de manera confesional doctrina, verdad, moralidad, ley, principios, dogmas, para que la creación, para que cada hombre lo pueda proclamar con la certeza de que eso es verdad. Y esto es interesante porque cuando el pueblo de Dios llegó al desierto, no tenía una confesión de fe. Y Moisés escribe
la palabra de Dios, que pudiera ser también la primer gran confesión de fe. Y no sé si es muy osado lo que estoy diciendo, pastor, aquí en público y está quedando grabado, porque ellos no le pueden añadir ni quitar porque está inspirado por Dios, pero ese es su código confesional sobre Dios, sobre la realidad de lo que es la voluntad de Dios, la realidad del pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios se tiene que adherir a la voluntad de Dios, que es ley. Y es ahí donde nace la confesionalidad. Y deben creerle a Dios y declararla. Y esto se va desarrollando en su propósito. Nosotros encontramos que después de cerrado ya el canon, vamos considerando cómo el pueblo de Dios va compilando por una necesidad intrínseca al diseño de Dios. Dios hizo al hombre confesional. Es muy osado, pastor, hacer poner esta postura, porque a veces nosotros partimos, no, es que la verdadera confesión es la de Westminster, otros dicen, no, la de 1689 en Londres. Y históricamente tenemos varias confesiones desde 1530 en el aspecto de la reforma. ¿Sí? La primera es la confesión de Habsburgo, que fue en Alemania. Posteriormente tenemos la primera confesión hélvica, luego la segunda, luego tenemos la de Escocia, luego tenemos la de Inglaterra, luego tenemos la de Suiza, y luego se van desarrollando otras pequeñas confesiones hasta que todas se plasman en la de Westminster. Y luego de Westminster tenemos la de 1689 con Londres. Pero más allá de esto, tenemos que desarrollar por qué somos confesionales, pastor. ¿Qué opina usted? Ok, pastor, pues mira, usted ha dicho mucho y usted está hablando mucho de la historia, pudiéramos decir, moderna. Sin embargo, yo quisiera que para poder que organicemos bien las ideas hoy, partamos diciendo lo que usted también está mencionando y es, Dios se reveló. Y como Dios se reveló dejándonos su palabra, Dios confesó su voluntad. Y su voluntad es la verdad. En tal sentido tenemos la verdad. Y como tenemos la verdad, debemos creerla. Y primero se cree la verdad y luego se confiesa la verdad. Entonces, para poder confesar, tenemos que creer. Estas palabras estarán primero en tu corazón. La palabra de Dios es la gran confesión de Dios, porque es la verdad que debe ser creída y debe ser proclamada. Y luego, por supuesto, en la historia se han construido sistemas doctrinales que se han compilado como confesiones de fe, pero la real y absoluta e inerrante confesión de la verdad es la escritura. Estamos totalmente de acuerdo, pastor, que no tiene sesgo denominacional y que no tiene parangón en la historia, sino que es la revelación absoluta de Dios para los hombres. Por eso estamos acá. ¿Crees esto? Es decir, crees la verdad, si la crees, la puedes confesar. Un gran problema, pastor, que tienen las confesiones es que lo que quiso unir, tanto en Alemania como en Suiza, como en Francia, como en todo en la historia, es a través de un ente moralizador en contra de una declaración filosófica, teológica, religiosa. Y el gran fracaso que vemos en Europa hoy en día es mi análisis, pastor, y nuevamente lo pongo para ser corregido, si debo ser corregido, es porque cuando tú tomas un documento hecho por hombres para moralizar, para tener un ente o unos dogmas religiosos en contra de otros dogmas religiosos, terminamos con, sí, la unidad como terminó Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, cada nación como hoy nosotros la conocemos y aunque estos países nacen a raíz de la transformación de las sociedades, lo que nosotros tenemos que considerar que en su momento histórico, porque el profesor en el curso nos va a hablar primero de los credos y luego va a entrar a las confesiones históricas, nosotros tenemos que considerar que sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, nosotros simplemente estamos hablando de posiciones teológicas, moralistas,
porque es increíble ver hoy Europa 2024, que estamos dando esta clase, como donde nacieron las grandes confesiones, donde los hombres pelearon por declarar los dogmas, las verdades que en el momento se estaban cuestionando. Hoy simplemente la gran mayoría, en un 90%, se han alejado de la cristiandad para dar paso al paganismo que está infectando todo el mundo. Entonces, para mí, pastor, es muy preocupante eso y creo que nosotros tenemos que considerar que si vamos a hablar de confesionalidad, primero, como usted lo ha planteado y como lo estamos planteando en esta clase, tenemos que entender que está dentro del diseño del ser humano por una necesidad que las confesiones históricas hablan. Primero, ¿por qué tenemos confesiones? Porque necesitamos considerar y comprender la salvación. Todas las confesiones históricas que hay, no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de las históricas que surgieron, tienen que ver con una comprensión acertada sobre la salvación, compendiada sistematizada y, ¿cómo se llama cuando está todo reducido a lo más básico, Orgánica, pastor? Señor. sintetizada, Sintetizada, sintetizada. gracias, pastor. Sintetizada en unas declaraciones breves, como es el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar eso. Entonces, eso es un primer aspecto. Un segundo aspecto es cómo vivir esa salvación, o sea, cómo vivir la fe, porque las declaraciones que nosotros tenemos tienen que ver de esa manera, porque nosotros no somos personas que somos sacados del mundo, sino vivimos en medio del mundo y tenemos que vivir esa salvación. Y en un tercer aspecto, que creo que todas las confesiones son muy parecidas, es cómo entendemos la eclesiología en su gobierno, sacramentos, predicación de la palabra, centralidad de Cristo en medio de la iglesia. Entonces, en estos tres propósitos, es necesario comprender y entender esta confesionalidad. Entonces, ahora sí creo que estamos listos para poder entender por qué vamos a abordar nuestras clases por encima de las confesiones históricas, para poder entender que nosotros primero tenemos que creer para luego poder confesar. Exactamente, pastor. ¿Y qué es lo que debemos creer? Pues la verdad. ¿Y cuál es la verdad o qué es la verdad? Lo que Dios dice. En tal sentido, la confesionalidad está enmarcada en creer la verdad y confesar la verdad. Y la verdad es Dios a través de su revelación. Entonces, cuando hablamos de confesionalidad, estamos hablando de confesar lo que Dios dice y lo que Dios preserva como su verdad absoluta. Aquí en la parte final de esta diapositiva dice que la confesionalidad, además de ser un recurso que tenemos para adorar, para servir, para conocer y para proclamar a Dios, que la confesionalidad es grandiosa, es decir, habla de la majestuosidad de la verdad, es graciosa, habla de que esa verdad la conocemos y la disfrutamos a través de la gracia, es virtuosa en cuanto a que la confesionalidad permite y desarrolla virtudes que vienen de parte de Dios para los receptores de esa confesionalidad: humildad, sencillez, gratitud, dependencia, devoción. Y es gloriosa porque el fin de la confesionalidad es el reino de Dios o la vida eterna. Esas cuatro características enmarcan la confesionalidad de la verdad y de la proclamación de la verdad, es decir, del texto bíblico. Y si esa confesionalidad, que se resume en los textos históricos extrabíblicos, tiene estas características y está ampliamente soportada en la escritura, pues obviamente es bienvenida. De lo contrario, no. Pastor, entonces, ¿cuán peligroso es aquellos que se declaran aconfesionales? Porque hoy en día, debido a esta posmodernidad que nosotros estamos viviendo, nosotros nos damos cuenta que han surgido muchos hombres que construyen su teología para desmarcarse de presbiterianos, bautistas
o cualquier tipo de denominación, porque lo que usted nos está mostrando aquí, que la confesionalidad tiene que ver con cuatro pilares que debemos considerar. El primero, usted dijo confesar. Para confesar, comenzamos la clase que estamos diciendo que debemos creer, porque después de confesar, yo adoro, yo sirvo, y esto, o servir y perseverar. Y esto es muy interesante y me llama la atención, pastor, porque hoy en día tenemos ese boom de iglesias, de pastores multitudinarios, de mega iglesias que se declaran a confesionales. Yo no me, ¿cómo se llama? Prescribo o adjunto, hay otra palabra. No me adhiero a ninguna confesión histórica porque ellas no son lo que yo digo y tienen una teología, una colcha de retazos que es completamente alejada del diseño de Dios, ya que la confesionalidad pertenece al cuerpo de Cristo, pertenece al pueblo de Dios y es ahí donde, como está en pantalla, este cuerpo de verdades, contenidos, prácticas y deberes forman parte de de nuestra vida o el patrimonio de la vida y el conocimiento. Creo que cuando nosotros somos confesionales, tenemos una verdadera cultura o una supracultura, que es la cultura cristiana, la verdadera ley de Dios en nuestra vida, una verdadera moralidad y una verdadera expresión religiosa, ya que Dios no puso al hombre ni a construir cultura, ni a construir leyes, ni a construir moralidad, ni a construir liturgia. Y lo que nosotros vemos a lo largo de la historia es que Dios lo hace volver a esta confesionalidad, porque nos hace devolvernos al servicio para Él dentro del reino de Dios, ese deber que se enmarca dentro de la verdadera religión o la religión pura y sin mácula o de la verdadera fe, que consiste en ser ferviente y expectante, tal como nos dice aquí en la diapositiva. Entonces, pastor, ¿usted qué opina de aquellos que se declaran simplemente por tener una mega iglesia a confesionales y hablan de la Biblia e interpretan la Biblia sin tener una base ni histórica ni doctrinal? Pues que es una incoherencia, pastor, y es una cosa absurda. Imagínese que un médico diga, yo soy tan buen médico que voy a hacer esta cirugía o este procedimiento sin relación con ningún tipo de conocimiento ya existente. Pues no creeríamos, un médico tiene que guiarse por los desarrollos, ciencias, teorías y jurisprudencia ya establecida. Entonces la confesionalidad lo que nos muestra es que nos da un cimiento, nos da un marco y nos permite profesar una fe lógica, razonada, con contenido, con futuro y con gloria. De lo contrario, la fe nuestra sería absurda y seríamos dignos de lástima, dice la Escritura, si no tenemos una confesión adecuada a la revelación de Dios. Entonces, pretender tener una fe sin confesionalidad o sin un cuerpo de verdad es abrir la puerta para creer cualquier cosa y permitir cualquier cosa, lo cual nos saca del marco de la verdad, porque la verdad es lógica, está definida, tiene propósito y tiene sentido. Entonces la iglesia necesita dejarse guiar por la palabra, que es la confesión amplia y que es la verdad absoluta que debe creer y proclamar la iglesia por todos los tiempos y los siglos. Tiene toda la razón, pastor, y a, aquí tenemos que ir como cirujanos, porque muchos de nosotros podemos decir que somos bíblicos, pero nuestra comprensión bíblica está llena de buenas intenciones, pero muchas veces alejada de una teología confesional. No, nuestra teología y nuestras confesiones o nuestras conclusiones dogmáticas no reposan sobre la historicidad de lo que la iglesia ha creído. Entonces es algo que nosotros nos debe llamar la atención. Y yo quiero que nosotros veamos en la historia, quien desconoce la historia está condenado a repetir.
lo que nosotros consideramos que, por decir lo que pasó en el siglo XVI con la Reforma, es que las personas se dieron cuenta que la iglesia se había desviado. ¿Por qué razón? Porque en esa unidad sociopolítica, económica y religiosa que se llamaba cristiandad, había una gran diferencia entre los intereses políticos, económicos y religiosos, que hoy en día nosotros los vemos desde otra perspectiva aquí. Si nosotros consideramos que nuestra confesionalidad no se adhiere a la historia, no se adhiere a la tradición eclesiológica, a la tradición dogmática, a la tradición de la iglesia históricamente, estamos en un peligro, porque nos vamos, primero estamos solos, estamos como una secta, separados, y posiblemente, aunque lo estamos haciendo sinceramente, estamos lejos de lo que Dios quiere, que seamos sólidos sobre una fe, un Jesucristo, una iglesia, un solo plan de salvación, porque solo hay un pueblo unido que será encontrado en la eternidad. Sí, pastor, es importante que dejemos claro que la iglesia es confesional porque Dios nos dio un cuerpo de verdad que es la palabra de Dios. Segundo, que toda iglesia que no tenga una confesión, pues es digna de lástima porque no se guía por la palabra, sino que está abierta a suposiciones, revelaciones, sueños, apariciones, especulaciones y cualquier viento de conocimientos o de falsas doctrinas. Y tercero, que la confesionalidad no le hace mal a la iglesia, sino que es la razón de ser de la iglesia. Vivimos en función de lo que creemos, confesamos y profesamos y defendemos. Esa es la naturaleza de ser de la iglesia. O sea, si yo digo que soy soldado, pues estoy en función de un estado, de unos deberes y de unos propósitos que tengo que defender. Pero si yo digo yo soy un soldado, pero no respeto la ley, no uso el uniforme, no cumplo la disciplina y no uso las armas, pues entonces soy es un anárquico, más no soy un soldado. Si soy cristiano, tengo que comprender que hay unos cuerpos establecidos de verdad, tanto bíblicos como históricos y tradicionales, que se deben respetar porque le dan la razón y la funcionalidad a la iglesia. No sé, pastor, si usted me acompaña y leemos esta diapositiva para que la podamos como charlar un poquito sobre la importancia y la amplitud de una confesionalidad bíblica e histórica, porque a veces hemos pensado que la Biblia y la fe es solo para el alma o para el más allá, y no hemos visto que la vida y la fe y la Biblia es para todos los aspectos integrales de la existencia. Claro que sí, pastor. Quisiera que no olvidemos los tres pilares que yo había hablado. Siempre que ha habido una confesionalidad o una confesión de fe, está con un propósito de, como hablamos de sintetizar la salvación, sintetizar la vida religiosa o piadosa, más bien, o la vida cristiana, y cómo funciona y qué cree la iglesia. Entonces, la fe cristiana no solo es apologética, sino científica. No solo es conceptual, sino vivencial. No solo es pasada, sino presente. No solo es temporal, sino eterna. No solo es terrenal, sino celestial. No solo es espiritual, sino histórica. No solo es personal, sino colectiva. No solo es devocional, sino laboral. No solo es privada, sino pública. No solo es salvífica, sino discipular. No solo es creer, sino seguir. No solo es esperar, sino servir. No solo es eclesiástica, sino civil. Y sabe que se me viene, pastor, a mi mente los tres pilares de una iglesia sana: una buena ortodoxia, una buena
Yo lo anoté acá, ortopraxis y una Predicación. buena ortopatía. Son tres cosas fundamentales que sin un pasado histórico dogmático, ninguna iglesia puede vivir y expresar su fe de la manera tan bonita como la tenemos aquí plasmada en esta diapositiva donde nos pregunta, porque a veces nosotros decimos, vamos a la iglesia y somos espirituales y nos quedamos en la casa y somos seculares, haciendo esa departamentalización malsana que muchos creyentes tienen por esa posmodernidad que hoy en día vivimos. Exactamente, pastor. Entonces, lo que queremos ir ampliando en cuanto a la introducción del curso es que hay una verdad absoluta que es Dios revelada en su palabra, que los creyentes o el pueblo de Dios debemos creer esa verdad por la gracia del Evangelio y que debemos confesar esa verdad y que esa verdad es absoluta e integral, que no solo creemos respecto al futuro, sino respecto a la vida, que no solo creemos respecto a lo privado, sino a lo público, que no solo creemos respecto al más allá, sino a lo de acá también, y que todos los aspectos amplios de la vida están incluidos o saturados de esa confesionalidad o de esa estructura de creencias que nosotros debemos proclamar para honrar a nuestro Dios. Eso para darle un poco de integralidad y un poco de amplitud, porque cuando entramos de seco a hablar de confesiones, muchas personas dicen, no, es que yo soy de otra línea, entonces esa no me sirve. Bueno, pero si le sirve la escritura y le sirve Dios y usted se llama hijo de Dios, pues tiene que servirle el cuerpo de verdades consistente e histórica que no denominacional, sino revelacionalmente se han preservado como inerrantes y como autoritativas. Es interesante poder abordar el tema de los credos y de las confesiones, pastor, porque lo que nosotros vemos históricamente, primero, que no son palabra de Dios. Lo segundo, es que es una respuesta natural a una circunstancia puntual histórica, donde la iglesia tuvo que declarar públicamente frente a un ataque a la iglesia y a lo que creía la iglesia. Y lo que tenía que hacer es lo que nosotros hoy en nuestra primera clase que estamos hablando, que es la verdad. O sea, ¿qué es lo que creemos referente a este tema? Si hoy la iglesia tuviera que declarar y hacer una confesión, podríamos fácilmente, casi todas las iglesias, declarar qué creemos frente al diseño del hombre, que Dios creó hombre y mujer, por qué los creó de esa manera y que estamos en contra de las posturas de todo lo que tiene que ver con el progresismo y las posturas ideológicas que hoy tenemos, que lo que hace, y yo he llegado a esta conclusión, pastor, y no sé si es una locura, todo el movimiento del progresismo y de las ideologías es destruir la imagen de Dios. Y al destruir la imagen de Dios es traer confusión y sacar a Dios de lo que nosotros conocemos como creación y diseño. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención, porque es un ataque a la iglesia, un ataque a la escritura, un ataque a lo que nosotros creemos y confesamos. Exactamente, pastor. Permítame que revisemos un poquito acá antes de entrar en esa primera parte y es, la estructura del curso está para que veamos lo siguiente. Debemos creer la verdad, que es lógica, debemos confesar esa verdad, que es segura, debemos profesar esa verdad a través de nuestra devoción y debemos servir a otros como misión de adoración y de servicio a nuestro Dios. Entonces, creemos, confesamos, profesamos y vivimos o servimos. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una visión más amplia, porque pastor, la preocupación con las confesiones a veces ni siquiera son las confesiones en sí, sino que las confesiones se nos han vuelto simplemente un marco teórico, pero la Y un pretexto para confesionalidad nos división llama a y la no para acción. unir. Exacto, para pelear por posturas y formas, sino para profesar y aplicar lo que creemos. Por ejemplo, la confesión dice que tenemos que propender por la unidad, pero a veces nos dividimos. La confesión dice que debemos propender por la evangelización, pero a veces lo que hacemos es
replegarnos y no evangelizar. La confesión dice que solo hay una autoridad en la iglesia que es Cristo. Y Dale. entonces lo que queremos decir es que la confesionalidad no es teórica, sino práctica, pero no puede separarse para dividir o para segmentar, sino para unir y mostrar la gloria de Dios. Entonces vamos a desarrollar en este momento, mi querido pastor, ahora sí, ya haciendo esta introducción un poco amplia, ¿qué es la verdad? Porque la credulidad o la confesionalidad se basa en la verdad. No es que yo confieso cualquier cosa, yo confieso lo que creo y lo que creo debe ser verídico y esa verdad es lógica, es decir, no es arbitraria, no es absurda, no es mística, no es cambiante, sino que es fija y estable y eso nos permite a nosotros tener un cuerpo de verdades sólida y consistente y ahí hablamos de la credulidad, es decir, no pudiésemos hablar de confesionalidad sin hablar primero de credulidad o de lo que creemos o de la verdad. Pastor, para aclarar a los estudiantes, no nos estamos refiriendo que el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, el credo de Nicea está por encima de la palabra de Dios, ni la confesión de Habsburgo, ni la confesión belga, ni la confesión hélvica o la de Heidelberg o la de Londres, entre muchas otras que hay, están por encima de la verdad. Lo que estamos diciendo es que el pilar fundamental de la verdad es la palabra de Dios. Y para eso yo tengo que lo que yo estoy creyendo debe estar en armonía, concatenado con toda la revelación de la escritura, porque es ahí donde viene esta pregunta, ¿qué es la verdad? Y usted nos pone en Mi pantalla querido, Juan 18, 37, 38. Me permite, lo leo y usted lo explica. Le dijo entonces ok, Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? exactamente. Mire que este texto fue elegido para este tema porque Pilato, que es un gobernador al servicio del pueblo y al servicio del imperio, no pregunta, ¿existe la verdad o hay verdad o dónde está la verdad, sino qué es la verdad? Y esa pregunta es muy adecuada para que podamos meditar sobre el tema, porque no se pone en tela de juicio la existencia de la verdad o no, sino lo que él pregunta es qué es la verdad. Ahora, este episodio me llama mucho la atención porque lo plantea un secular, que es Pilato, pero lo que más me llama la atención es que Pilato pregunta qué es la verdad y no espera la respuesta, sino que dice que sale a la audiencia que estaba enardecida afuera y cuando vuelve ya no espera la respuesta. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pilato espera la respuesta que él le plantea a Jesús? ¿Qué le hubiera dicho Jesús? Pero Pilato no esperó, como muchos de nosotros, que preguntamos sobre temas muy genuinos y legítimos, pero no esperamos recibir la respuesta. Jesús, previamente a la pregunta de Pilato, le dijo que él vino al mundo para dar testimonio a la verdad, no de la verdad, sino a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye la verdad. Es decir, a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? La respuesta ya está dicha. Es decir, Pilato pregunta por algo que ya Jesús dijo. Jesús dijo que él es testigo de la verdad, que él viene como evidencia de la verdad y que él viene para que quienes escuchen y atiendan a su palabra estén em, identificados como en la verdad o en el camino de la verdad. Entonces, ese texto y esa pregunta nos ayuda a poder comprender el tema de la credulidad, que es la verdad, lo que podemos creer sobre Dios, de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. Pudiéramos decir, pastor, que la credulidad es la capacidad y disposición de creer de forma sencilla, confiada y ferviente en la verdad del Evangelio que da seguridad, esperanza
y garantía temporal y eterna. Que esa es la credulidad, la creencia sencilla y confiada y esperanzada en Dios y su palabra. Lo que en otras palabras pudiéramos decir, dando buen entendimiento, cuando siempre la palabra dice, oye Israel o óyeme. Es interesante eso, porque cuando uno tiene que escuchar es para creer, y cuando yo creo, yo conozco, y cuando yo conozco, yo confío, y esto tiene que ver con la fe. La credulidad va más allá de simplemente el acto de poder comprender, entender desde una perspectiva del sentido común o intelectual, sino va más allá en reposar toda mi confianza, toda mi esperanza, toda mi expectativa en lo que realmente es, aunque mi mente y mi corazón diga que no es, y aunque los demás vayan en contravía a lo que realmente es. Por eso las particularidades de la verdad son las que nosotros encontramos aquí en pantalla: grandiosa, graciosa, virtuosa, gloriosa. La misma diapositiva nos explica. Grandiosa, ¿por qué? Revela la grandeza de la revelación, el revelador, el programa, tiempo, alcance, beneficiarios, fines del plan revelado. En otras palabras, el carácter de aquel que está manifestando esta verdad. Graciosa, revela la gracia del benefactor y los beneficios conexos de su misericordia y indign sujetos indignos al salvarnos por Cristo. Y esto va más allá de solamente ver el carácter de nuestro Dios, sino ese, ese efecto colateral que hay de la voluntad buena, perfecta de Dios, de esa verdad que para nosotros nos alcanza. Virtuosa, revela la absolutez, excelencia, totalidad, integridad y plenitud de la sabiduría de Dios mediante las virtudes y valores de la fe. Es ahí donde yo me abandono y confío plenamente, porque muchas veces mis ojos, mis sentidos son limitados, mi comprensión de la vida es limitada, y la verdad me ajusta a lo que realmente es. No solamente estoy hablando en aspectos de temas humanos, sino tal como la verdad es, su alcance integral en la moralidad, en la expresión civil, en la expresión litúrgica, porque fuimos llamados a vivir dentro del reino de Dios la verdad. Y gloriosa, revela la plenitud, consumación, victoria y disfrute glorioso de la ganancia esperada y la meta soñada con el Cordero de Dios. Entonces aquí esto es interesante, porque nuevamente estamos en el hoy, pero no en la plenitud de lo que va a venir después de pasar por esa puerta que nadie quiere pasar, pero que es necesaria, que se llama la muerte, para estar en la eternidad, porque está hablando del reino de Dios, una verdad que va a trascender la realidad de la mortalidad y del tiempo, de ese cronos que nosotros entendemos, para tal vez entrar en una mejor comprensión de lo que hablamos de los tiempos de Dios o el kairos de Dios, que nosotros tenemos que ver que la perspectiva no es el hoy, sino es el futuro glorioso que tiene que ver con la eternidad. ¿Sería de esa manera, Pastor Ismael? Sí, pastor, exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo hasta aquí es que las confesiones históricas, es decir, las creadas por los hombres en diversos momentos de la historia, deben responder a la confesión pública y absoluta que Dios hizo de su verdad a través de la palabra. En tal sentido, toda confesión hecha por los hombres, si se fundamenta en la palabra, debe tener estas características. Debe ser grandiosa porque exalta el carácter de Dios. Debe ser graciosa porque muestra el plan de redención. Debe ser virtuosa porque muestra la obra del Espíritu en la vida de los creyentes. Y debe ser gloriosa porque nos muestra la consumación plena de la historia. Si esa confesionalidad hecha por los hombres no revela estos aspectos, pues es un ente simplemente dogmático o un documento simplemente sectario
que no hace honor a las verdades centrales de la confesión de Dios a través del canon. Pastor, acá me surge una inquietud. Cada una de las confesiones que nosotros vemos en la historia respondieron a una circunstancia histórica y también a hombres mortales, aunque en alguna medida engrandecidos también por la propia iglesia, como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, eh, Félix Melanto, y otros que pudiéramos hablar, que son muchos. Todos tuvieron injerencias en las diversas confesiones que nosotros tenemos. Todos fueron afectados también por los intereses que en el momento habían de ir en contra de las viejas prácticas en la cual había caído la iglesia y a las cuales ellos dicen no nos vamos a sujetar, pero también los intereses, y debemos comprender la historia de manera sensata. Había un poder político religioso de la mano donde estaba siendo manipulado en alguna medida para que el pueblo de Dios se siga sujetando a esa monarquía del momento que posteriormente daría el nacimiento a la unidad nacional o lo que hoy nosotros conocemos como países nacionales. Porque en gran medida cada uno de los países, por decir, Inglaterra se separó de Alemania y Alemania quedó con ese luteranismo que era una mezcla de la vieja religión con la nueva religión. Y esto debe llamar la atención, porque esos mismos peligros hoy tenemos, ya no acerca de unidades nacionales, sino de unidades denominacionales, donde muchos se sienten orgullosos de abanderarse, ya sea presbiterianos, bautistas, independientes o de otros tipos de denominaciones, donde no guardan esos aspectos que usted nos está diciendo que debería ser el indicador y la intención de toda persona y de todo grupo de líder cristiano que está buscando ser confesional y creer en la verdad, porque la verdad nos llama a la unidad. El mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, pensando en fariseos, saduceos, herodianos, los mismos creyentes que estaban ahí, porque todos estaban departamentalizando. Una declaración de Pablo cuando fue apresado por Félix es que él responde a los judíos, porque los judíos lo acusaron de haber violado la ley de Moisés, lo acusaron de violar la ley del templo y acusaron de violar la ley del César. Cuando la confesionalidad de Pablo en ese momento era, yo creo en Jesús resucitado, que iba en contra de saduceos, en algo se pensaba en los fariseos, pero en contra del imperio romano. Pero nuevamente la confesionalidad nos debe llamar, y creo que yo entiendo la diapositiva anterior en ese sentido, de creerle a Dios, confiar en Dios y buscar la gloria de Dios. Sí, pastor, ese aporte suyo me sirve para poder hacer la siguiente presentación. Y es la iglesia contemporánea que levanta en alto una confesión X para decir esa es la nuestra y es la valiosa y es la invencible, despreciando todos los demás elementos de la revelación y de la tradición de la iglesia, es una iglesia sectaria y está en peligro. ¿Por qué? Primero, porque la confesión tiene que verse a la luz de todos los documentos históricos. Es decir, la confesión es un documento de los otros documentos históricos. Entonces, si yo quiero hacer justicia a los documentos históricos, necesitamos tener credos, confesiones, concilios y catecismos y cánones a la misma par porque son documentos históricos. Pero si los voy a aplicar, lo que tengo que poner en primer lugar, por encima, muy por encima, son las escrituras. Entonces, supongamos que tenemos un hecho que tenemos que resolver, pastor. Vamos a tener que resolver un asunto. Para resolver ese asunto, lo que está por encima de forma autoritativa, inerrante y absoluta es la palabra de Dios
y en la gracia del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, para poder confiar en la palabra. Eso está muy en alto. ¿De qué nos valemos para el análisis en segunda instancia? De documentos históricos que son todos los que mencioné, no solo una confesión amañada, no solo una que a mí me gusta, sino esa confesión aunada a credos, concilios, catecismos y otros documentos históricos como medio legítimo de analizar e interpretar o comprender la situación. Y el tercer hecho son las circunstancias específicas que está viviendo la iglesia o lo que se tiene que resolver. Entonces, no están a la par. La escritura muy por encima, luego los documentos que regulan la fe y la tradición de la iglesia y muy por debajo las circunstancias de análisis. Si no hacemos eso, nosotros pecamos porque le aplicamos a cada circunstancia un documento histórico en desprecio o en desmedro de la verdad absoluta, o un documento específico en descuido de un conjunto de documentos provistos para la solución o resolución de conflictos y circunstancias. No O sé qué sea, opinan eso, pastor. o sea, pudiéramos concluir que las confesiones deberían procurar primero la unidad del pueblo de Dios, porque esa unidad no está basada en sentimientos o empatías o conveniencias, sino en lo que se cree de la palabra de Dios. Lo segundo, en la expresión de misericordia y gracia de Dios para con su pueblo. Todo lo que creemos en los tres aspectos que habíamos hablado en minutos antes, que tienen que ver con la salvación, la vida cristiana y la eclesiología, tienen que ver o deben estar basados sobre la misericordia y la gracia de Dios del rey que gobierna a sus súbditos, a los que están bajo el reino. Por eso el tercer punto que debería procurar una confesión es una sana eclesiología universal. ¿Por qué razón? Que trascienda las culturas, los tiempos y las circunstancias. Porque normalmente lo que nosotros a veces usamos las confesiones es para dividirnos, para ser implacables y para ser diferentes eclesiológicamente. Y eso es un peligro que atenta contra el mismo propósito que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y el Señor Jesús nos puso a hombres que le siguieron tan diferentes como Mateo, un publicano, frente a un celote como Pedro, frente a Juan como un joven inexperto, frente a otros hombres de Dios que unos muy apasionados y otros más tranquilos en su carácter, pero todos llamados a una unidad y al amor el uno por los otros. Y esto nos debería llamar poderosamente la atención, porque hoy en día se usa la confesionalidad o la aconfesionalidad no para unir, no para mostrar gracia, misericordia y no para una eclesiología sana, sino para el empoderamiento y para ese sectarismo que se ha caído. Y hoy deberíamos analizar por qué tenemos esas confesiones históricamente. Y yo creo que nos va a ayudar mucho este curso para replantearnos. Si no soy confesional, debo serlo, pero basado en que yo me tengo que unir, no debo seguir independiente solo, porque estamos hablando de la iglesia del Señor, que es universal en todo principio. Y usted nos dio tres bases fundamentales, basados en la verdad, que es la palabra de Dios, basados en los dogmas históricos plasmados en estos documentos y finalmente, al final, esas circunstancias o tradiciones eclesiológicas deberían ajustarse a los dos primeros bases o fundamentos de la confesionalidad, de lo que creemos, que es la palabra y lo que históricamente la iglesia ha creído. Y es ahí donde sería muchísimo mejor el desarrollo y el crecimiento de nuestra iglesia. Exactamente, pastor. Y aquí lo que estamos es intentando revisar esos documentos, no para despreciarlos en absoluto, no para decir que no sirven para nada, sino para decir que si esos documentos, los que sean,
exaltan el carácter de Dios, exaltan la grandeza de la redención, exaltan la devoción cristiana y muestran la consumación plena de la victoria de Cristo a favor de su pueblo, son bienvenidos. Pero si son documentos sectarios, si son documentos dañinos, o si si documentos simplemente apegados a un momento para tergiversar o trivializar la fe, no son bienvenidos, porque nada que vaya contra la verdad no podemos aceptar. Las confesiones no son las banderas de cada iglesia. No es que aquí tenemos una banderita y yo tengo otra y tú tienes otra. No. Las confesiones deben ser el resumen de la fe, la síntesis, la declaración orgánica y selecta y excelente de la fe que nos une a través de Cristo y a través de la verdad. Ese Y ahora dogma, vamos a hablar un poco de los credos. sí, Sigue, pastor. ese dogmatismo imperante en muchas denominaciones es lo que ha hecho daño a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es universal y tiene una característica particular. Es Cristo la cabeza y de ahí para abajo todos nosotros somos siervos de Dios, algunos sirviendo como pastores, otros como ancianos, otros como diáconos, otros como predicadores, otros como miembros de la iglesia, pero todos deberíamos tener la libertad de poder estar unidos en estas confesiones, en estas afirmaciones o declaraciones solemnes donde yo en pocas palabras puedo decir lo que yo creo. Creo que los tres primeros credos, credo de los apóstoles, credo de Atanasio y credo de Nicea, responden a ese clamor que tenían las iglesias del cómo unirse, porque en estos primeros 4 siglos de lo que se llama la iglesia católica o la iglesia antigua universal, porque esta es la particularidad, todos buscan la unidad a través de estas primeras confesiones. No era una fórmula bautismal, no era una forma denominacional, sino frente a los ataques que se recibían contra los creyentes perseguidos, la iglesia se levantó y dijo, esto es lo que nosotros creemos, buscando siempre esos aspectos que usted nos puso en diapositivas anteriores, buscando quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cuáles son los beneficios para nosotros dentro de la iglesia y la gloria de nuestro Dios. Esos 4 aspectos fundamentales que creo que nosotros a veces olvidamos por la ligereza con la que um, con la ligereza que desarrollamos nuestra fe, porque esas confesiones no solamente son grandiosas, llenas de gracia, virtuosas y gloriosas. Es como usted puso en pantalla y no se pudo ver por lo rápido que pasamos, es incomparable, indestructible. Ha pasado 2000 años y no han cambiado. Incontaminada porque está fundamentada en lo que todo creyente debe creer en cualquier época, cualquier siglo, e inmarcesible. Una palabra para decir que es inquebrantable, si no me equivoco, que va a trascender, Inmarchitable, perdón, inmarchitable. sí, o sea, que no se va a deteriorar, que estará permanentemente donde está, porque procede de la misma revelación que es el carácter de Dios. Y eso es Exacto. absolutamente maravilloso. Creo que cada uno de nosotros hoy hemos perdido esa confesionalidad. Ya en nuestras iglesias no se lee ni se confiesa el credo de los apóstoles, ni el credo de Atanasio, ni el credo de Nicea. Y los nuevos creyentes están desprendidos de la historicidad, de la verdad de Dios, de los dogmas de Dios, y es peligroso, porque solamente se les está moralizando. Y al moralizarles, no toques, no pruebes, no hagas, quedan simplemente con una conciencia dolida porque le dices no, 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 sin darle el fundamento, porque sí, 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 sí. ¿Es comprensible, pastor, lo que acabo de decir? Sí, claro, pastor, claro que sí. Es que mire lo que hemos hecho de la palabra y esa es una cosa que tenemos que revisar, pastor, todos.
porque hoy en día se nos vende la idea de la palabra de Dios como la narración de Dios o como una historia sobre Dios o sobre la vida o como una narrativa en el peor de los casos, que sería una narración falaz o tergiversada, cuando la ley de Dios es declarativa y es afirmativa. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para contexto. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿eso qué es? ¿Es un relato? ¿Es una adivinanza? ¿Es un acertijo? ¿O es una verdad afirmada y declarada solemne como verdad de fe? Ok, vamos a decir todos que es una afirmación declaratoria solemne de fe y de verdad. Listo. Si es así, entonces, ¿por qué decimos que las relaciones evolucionan, que el hombre evoluciona y que la vida evoluciona? Si Dios es creador. ¿Por qué seguimos proclamando teorías sobre la creación del universo por azar o por todas esas analogías e ideologías falsas cuando la palabra abre haciendo una declaración de fe? Si la Biblia introduce su revelación diciendo Dios creó, nos habla de dos cosas, que Dios existe y que Dios es creador. Si Él existe y es creador, ahí hay una declaración de fe absoluta. No podemos preguntar dónde existe, por qué existe, si en verdad existe, quién creó el mundo, si el Big Bang, si la teoría del caldo de cultivo, simplemente Dios existe y existe como creador y sustentador. Las verdades de fe son las declaraciones de Dios sobre la verdad y lo que Él declara es lo que tenemos que creer. Decir que la creación no la hizo Dios, pues estamos negando el punto de partida de la confesionalidad nuestra y de la existencia de Dios y por supuesto de la verdad. Cuando la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, o Dios hizo al hombre y a la mujer para establecer relaciones y familia, pues eso es confesión, eso es confesionalidad. No es simplemente una idea, una sugerencia o una opción. Cuando dice el día que de él comiere moriréis, eso es una confesión y es una consecuencia, no es simplemente una opinión. Entonces, miren lo interesante porque nosotros hemos pensado que la Biblia es una historia y se interpreta como historia, pero la historia es la historia legal y es la historia moral y la historia verídica absoluta, donde todo lo que se registra es declarativo y afirmativo y solemne e implicativo para nosotros. Entonces, tener una confesión no es simplemente reconstruir unos dogmas y ponerlos en orden, sino ceñirnos a la verdad que viene de Dios para honrarle y adorarle y servirle. Muy bien, pastor. Entonces es interesante que nosotros consideremos ahora el credo de los apóstoles. Primero, no tenemos históricamente una fecha estándar para decir la iglesia determinó desde este momento que el credo de los apóstoles se iba a dar. Naturalmente lo encontramos traducido en diferentes idiomas a nivel de la iglesia en diversas partes del mundo. No es una fórmula de bautismo, es una forma de confesionalidad para todas las iglesias cuando se decía qué es lo que se cree y nosotros particularmente vemos la definición de la Trinidad como dogma fundamental de la comprensión del plan salvífico de Dios y es algo que es interesante. También toda la significación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en ese plan de redención del cual Él vino a cumplir cuando se encarnó y nos hace pensar en esos tres tiempos de los cuales deberíamos leer siempre las escrituras. El Cristo prometido, el Cristo que vino y se encarnó y murió y resucitó y ascendió y el que va a volver por un solo pueblo, los que están inscritos en el libro de la vida, los que son salvos.
Mi querido pastor, mira, aquí estamos haciendo un ejemplo de un credo, de los credos históricos, y hemos resaltado una cantidad de términos que en ese credo están condensados, que son doctrinas esenciales. Tenemos más de 20 doctrinas bíblicas que hacen parte del plan de la redención y del carácter de Dios. Yo le pregunto, mi querido pastor, si este credo que fue construido por hombres, hijos de Dios y temerosos de Dios, tiene doctrinas esenciales de toda la escritura y doctrinas vigentes y doctrinas esenciales y vertebrales de la escritura, ¿es válido? Si este credo que estamos viendo acá, que define la creencia simple y sencilla y sintetizada de la fe, que es el símbolo de la fe cristiana, tiene las cuatro características que mencionamos, que es grandioso, revela la grandeza de Dios, revela la gracia del Evangelio, revela el poder de transformar hombres pecadores y revela la gloria de la consumación. Si tiene todas esas características, es un documento muy útil para la vida y práctica de la Iglesia, además de todo el sustento y referencias que pudiéramos encontrar en la Escritura. No estamos diciendo que este documento es inspirado, pero sí resume, reúne, recopila las verdades esenciales de la fe, en honor no de la iglesia, sino del autor de la fe y del benefactor por excelencia, y en honra al programa central que es la redención y el pacto eterno, pues de hecho es supremamente útil y valioso para la iglesia. Espectacular. Las características que vemos en el credo de los apóstoles, pudiéramos decir, no nació en una iglesia, sino fue corroborado por todas las iglesias que lo confesaron. ¿Sería de esa manera? Sí, claro que sí, pastor, era como la práctica común de la iglesia. Y lo que es práctica, pues se resume como como una fórmula o como una afirmación condensada o como se llamó históricamente el símbolo de la fe. O sea, ¿qué simboliza la fe nuestra? Pues que creemos en Cristo, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo y creemos en que Dios estableció un pueblo y lo reúne y lo congrega a través de la iglesia en espera de la venida de Cristo. Lo interesante de esta primera confesión histórica que tenemos, porque es la primera que tenemos después de ver el nacimiento de la iglesia como hoy la tenemos, es que fue un llamado a la unidad de lo que creemos, a la unidad de lo que vivimos bajo lo que creemos, o sea, bajo la misericordia y la gracia de ese favor inmerecido que tenemos, y para conformar una sana eclesiología, una sana iglesia o una sana eclesiología universal que se podía vivir en cualquier parte, en Europa, en Asia o en África, donde esta confesión no procuró ninguna división, ningún dogmatismo, ninguna afrenta al reino de Dios. Y esto es interesante porque es algo que creo que en el corazón de lo que ya nosotros pudiéramos ver de los reformadores es lo que empezaron a mirar. ¿Cuál ha sido el problema? Las reinterpretaciones, las adherencias dogmáticas y sectarias. Porque si nosotros empezamos a considerar todas las confesiones, deberíamos abrazarlas. Y como desde 1530 hasta 1600, después todavía de la confesión de Westminster hasta 1689, todas deberíamos mantener esa racionalidad del por qué se dieron, cuáles fueron los intereses y a qué se debieron, porque creo que en su trasfondo sí buscaron la unidad, buscaron la vida piadosa, justa delante de Dios y el desarrollo de cada iglesia, no importando dónde estemos. Pero hoy vivimos tiempos donde se usa más la confesionalidad para moralizar y es ahí donde yo quería advertir desde el principio el gran fracaso de los países que en su momento abrazaron la confesionalidad porque ellos permearon tanto la vida eclesiológica, la vida del hogar y la vida civil por las confesiones. Debemos recordar que las confesiones históricas abordan también
la responsabilidad de todo creyente que está dentro del gobierno para poder servir a Dios y en favor del reino de Dios. Y esto hoy en día nosotros, sobre todo los aconfesionales, tienen, según ellos, una buena teología, pero se han apartado de una vida para Dios integral. Sí, mi querido pastor, mire que es interesante porque cuando vemos estos análisis y somos un poco más reflexivos y autocríticos, menos dogmáticos, menos sectarios, nos damos cuenta que las confesiones y los credos y los documentos históricos fueron hechos para unir, es decir, sobre la base de lo común, no de lo diferente. Sí, no tenían como finalidad excluir, sino unir, es decir, ¿qué nos une? Entonces construyamos lo que nos une. Si Pablo hubiera hecho una confesión y Pedro hubiera hecho otra, pues en la una se circuncidaría y en la otra no. En la una se comería cerdo y en la otra no. En la una se trabajaría con judíos y en la otra con gentiles. Pero no hicieron una confesión para dividir, no, sino las confesiones, los credos y los documentos son para unir. ¿Qué nos une? Nos une Cristo. ¿Qué más nos une? Nos une Dios. ¿Qué más nos une? La palabra. ¿Qué más nos une? La redención. ¿Qué nos une? El Evangelio. ¿Qué nos une? La espera de Cristo. ¿Qué nos une? Que tenemos una iglesia para la gloria de Dios. Y eso que nos une es suficiente, es vital, es estructural para poder tener confesiones y credos orgánicos y no sobre la base de lo que nos es diferente. Claro, si yo miro al pastor José y yo digo, ¿qué soy diferente a él? Pues yo encontraría diferencias físicas y podría marcar diferencias físicas, diferencias de nacionalidad, diferencias de conocimiento y sobre eso marcaríamos una distancia cada vez mayor. Pero si nos miramos y decimos qué nos une, no qué nos diferencia, pues esa unidad nos permite trabajar en equipo, aunque tengamos ideas o nacionalidades o historias o realidades distintas. ¿Qué es lo que hace que la iglesia exista? Pues la unidad que nos da Cristo, la palabra y el Espíritu. Pero si buscamos diferencias, pues uno no congenia con uno mismo, mucho menos con los demás. Ya concluyendo y cerrando clase, porque el tiempo nos ha ganado, el creer es una demanda de las escrituras para el creyente. Y creo que la próxima clase tenemos que comprender ese aspecto que el Señor nos ha llamado para ser confesionales. ¿Por qué razón? Porque nosotros, todos nosotros, la confesionalidad debería ser una sola, no importando el color, el grupo, por razones sociales, económicas o étnicas de cada una de las iglesias, sino nuestra fe y la palabra de Dios, porque es ahí donde reposa la verdad. Si nosotros no buscamos eso y necesitamos urgentemente ver esa necesidad, que nuestras iglesias empiecen a ser confesionales, las desviaciones doctrinales, las desviaciones sobre las nuevas, como decía Pablo, esas viejas fábulas y cuentos de viejas, es porque las bases fundamentales de la verdad del Evangelio se están olvidando y todo lo contrario, se usan vilmente para poder decir cualquier cosa. Lo que ha buscado la confesionalidad es decir, ¿qué creemos? Referente al Evangelio, a la salvación, a la santidad y a la iglesia como institución y organización en sus prácticas, como la predicación. Es interesante que la segunda confesión de Helvica trata ese tema, que la centralidad de la palabra de Dios en la predicación, en la oración y en el cántico debería ser la palabra. Y nosotros vemos en los credos de los apóstoles la centralidad de la Trinidad, de la obra de Cristo, de la salvación y qué es lo que creemos como dogmas fundamentales era lo que nos une y hoy deberíamos estar más unidos
por lo que creemos y confesamos y no por las denominaciones o los intereses sociopolíticos, económicos y religiosos que imperan hoy en las iglesias y hasta intereses individuales y personales que afrentan contra aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, pastor. No sé si hay algo más para Sí, añadir pastor, ya, sí, ya para y terminar. poder ir concluyendo. Ok, pastor, para terminar sobre la base orgánica de la fe y que es la verdad y que es lo que creemos en Cristo a través del Evangelio, debemos decir que la iglesia está haciendo o sufriendo persecución por parte de la sociedad para erosionar la fe y que cuando nosotros no abrazamos la confesionalidad bíblica, estamos contribuyendo a la erosión de la fe. Es decir, que la fe se porosee más, se diluya más y no sea tan sólida y tan estructural como debe ser. Entonces, si tú no abrazas una confesionalidad bíblica, histórica y consistente, tú estás participando de la erosión de la fe y tú estás contribuyendo a que la misma fe que es sólida y baluarte se vuelva maleable y sea manoseada por nosotros mismos por falta de consistencia y creencia en la verdad. Ok, pastor. Recomendaciones para los estudiantes. El curso tiene 8 lecciones. Dividan en cada semana 2 lecciones para abordar. Tiene preguntas, hay que resolver las respuestas conforme el curso y pensar en un ensayo con relación, ojalá sea un ensayo apologético con relación a los desafíos que presenta las confesiones históricas. Entonces, Pastor Imael, muchas gracias por el tiempo, gracias a nuestros estudiantes. Eh, Ahora vamos a esperar que, por favor, si tienen inquietudes, aportes, nos las manifiesten en las reuniones virtuales que tenemos para poder edificarnos. Si usted está totalmente a distancia, puede comunicarse con su facilitador para hacerle preguntas, sus aportes o inquietudes que tenga a través de el WhatsApp o la línea telefónica que tiene cada uno de los facilitadores. El Señor les bendiga. Pastor Ismael, muchas gracias nuevamente a nuestros estudiantes agradecidos. El seminario tiene este desafío, que nosotros aprendamos a construir nuestra teología. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor.